shall pay you, my people shall Contacto. Email realmalicia@gmail.com. realmalicia@gmail.com. Ideas de otro mundo. Un pequeño espacio para grandes reflexiones. ¿Qué es el dólar blue? El dólar blue es como un dólar, pero azul. Es como un dólar de los pitufos y lo guardan en una pitufibóveda de dólar blue, dólar de pitufo. Para que el otro, ¿cómo se llamaba el nene ese? No, el Papá Noel no, el otro señor, el humano, ¿no? Ajá. Para que el Gargamel no les robe la plata. Es chiquitito y bueno, eso lo usan para comprar pitufizapatos y pituficosas, así pitufimuebles. Para comprar pitufigorros. Y también para comprar cosas para vencer al Gargamel ese. Y listo, ya está. Ideas de otro mundo. Un pequeño espacio para grandes reflexiones. Continuamos en Real Malicia. Estamos pasando ya las 12 y casi llegando a 12:10. Tenemos invitado en el estudio principal de Manso Bardo. Está el señor Gabriel Lisiaga. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bienvenido una vez más. Me habían dejado de invitar. Sí, nos habíamos dejado de invitar en realidad porque la producción sí. lo determinó de esa manera. Yeah. Bueno, pero ahora también determinó que vuelvas, así ahora, que claro, está todo bien. Bueno, yo siempre estoy ahí, puedo ser una hoja en el viento de los dictados de la producción de Real Malicia. Genial, lo vamos a tener en cuenta entonces. Mándale. ¿Cómo andás, Gaby? ¿Bien? Bien. Ocupado por primera vez de una manera tan intensa, al menos con la política universitaria, en todos los planos y con todas las complejidades y curiosidades, si se quiere, que eso implica, ¿no? ¿Te imaginaste alguna vez estando como tanto en la rosca de la facultad? No, la verdad que no, porque yo cuando era estudiante no le daba ni bola, pero nada, ¿no? O sea, no, es más, ni siquiera diría ahora que está bien, pero yo ni siquiera votaba en las elecciones de centro de estudiantes, nada. Yo era uno de esos estudiantes que van, cursan, rindan, se van, no se involucran. Sí tenía amigos y eso, pero no le daba ni bola. Y siempre me dio la sensación de que era una disputa cuyo nivel de crueldad no se correspondía con lo que estaba en juego, ¿no? Esa era mi sensación. Y además vos estabas en dos facultades, porque el Gaby estudia sociología y filosofía a la vez. Uh-huh. O sea, vos no votabas, tenías este mismo comportamiento tanto en filo como en políticas.
Sí, con la excepción de que en 2005 hubo una toma importante en la Facultad de Filosofía y ahí sí participé mucho. De esa toma, que fueron como 2 semanas, fue extensa, en el contexto de un paro docente. Creo que en ese momento nos encontramos muchas personas que disconformes o como quizás agobiadas con la realidad de la Facultad de Filosofía en ese momento, que era muy diferente a la actual. Ahora no es que tampoco sea algo bueno. un lugar necesariamente piola, pero hay una diversidad, una heterogeneidad y expresiones que en esa época no existían en absoluto. Para darles una idea, en el aula magna había una cruz gigante que decía 5 siglos de evangelización. Había cruces en todos los cursos, en el fondo del curso había una cruz colgada, había vírgenes por todas partes, era un entorno muy, muy clerical. Incluso en la simbología, quizás ahora lo sigue siendo en algunos perfiles, ¿no? Cosa que no necesariamente me parece mal tampoco, pero ahora ya la instalación de símbolos religiosos era un montón, y ese era el contexto de esa época. Así que el discurso de que la Facultad de Filosofía y Letras es del Opus Dei ya no vendría a aplicar tanto, ¿o sí? No conozco tanto la realidad ahora así tan finita del momento de la Facu. En esa época y un poco posterior había muchas personas lefebristas también. O sea que había, sí, por supuesto, gente del Opus Dei, pero también había lefebrismo, mucho. Entonces, bueno, a veces Opus Dei decías, bueno, che, dentro de todo los del Opus. No, tremenda la discusión. En la lógica del menos peor, decía, bueno, che, no se pegan tan fuerte, uno podría decir, no sé. Se flagelan, pero después se curan, no sé, bueno. Se ponen aloe vera después. Claro, se ponen aloe vera, bueno. Qué así que sí, tremendo. entonces digo, en esa época yo no le daba ni mucha bola, más que ese momento que creo que muchas lo sentimos como una oportunidad, esa toma. Entonces ahí nos agrupamos, nos conocimos y se generaron cosas piolas a partir de eso. Más allá del resultado de esa protesta, pasaron cosas interesantes. Y después, sí creo que quizás hay otro elemento, digamos, que a mí siempre me motivó, que fue la lucha educativa en general, ¿no? O sea, en la secundaria también, en la toma de los colegios de la universidad también participé mucho, en movilizaciones y demás. O sea, que por ese lado sí siempre tuve mucho interés por lo que genéricamente podríamos llamar política universitaria, pero claro, a veces en el sentido más electoral ahora no pasa tanto por ahí, sino por cargos, lugares de gestión, etcétera. Pero bueno, si uno lo entiende, lo asume, lo vive con esa trayectoria más de militancia, sí son espacios también de defensa de la universidad pública, los espacios de gestión. De una. Y ahora vos vas a estar como estuviste estos últimos 4 años como director de carrera de la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas, y se vienen 4 años más. Se vienen 4 años más, sí. Acabamos hace un ratito, junto a Karen Maturano, Fiorella Russa, enviamos el plan de gestión. Vamos a estar los 3 en la dirección de la carrera. Karen ya venía trabajando, pero Fiore también venía trabajando en la política de difusión de la carrera, así que si bien hay cierta renovación en el equipo, porque Lucía ya no va a estar más con nosotros, por lo menos desde un lugar de gestión, sí, quizás desde otras formas de otro tipo de contribución, ¿no? Pero no en el equipo mismo. Uh-huh. Hay cierta renovación, pero también hay mucha continuidad porque ya venimos trabajando los 3, así que vamos a continuar. En la línea de Farrando y Estrellas, trayectoria y renovación. ¿Qué pasó? No, yo me hago cargo. A diferencia de Farrando Estrellas, está chicaneando. A diferencia de eso, yo sí me hago cargo de decir, no, es continuidad, profundización, continuidad, todo eso. Sí, oficialista total de todo lo que hemos hecho estos años. Qué bueno. Sí, bueno, de las personas, por supuesto, y de los lugares, de las responsabilidades, cosa que está bien que ocurra, ¿no? Pero los conceptos centrales son más un desarrollo que una ruptura. Es que acá se piensa como plan quinquenal, mínimo. En 4 años, ¿qué mierda haces, boludo? No se puede. No se puede hacer nada en 4 años. Se puede hacer mucho, pero no cosas estructurales, cosas, claro. ¿no? O sea, ahora viene la reforma del plan de la carrera. Está el marco normativo también, que quizás hace 4 años no estaba tan claro, ahora está mucho más claro. Y hay mucho trabajo que
previo que va a servir para eso. O sea, sí se puede hacer, pero sí es cierto que viene bien, digamos, para darle continuidad a ciertas discusiones, a ciertas líneas de trabajo, sostenerla, porque además ya hay en cierto sentido un proceso de revisión curricular que ya arrancó, sobre todo el año pasado, con claridad. Así que está bien darle continuidad. Pero volviendo a esto que decías, a lo de Ferrando, me parece interesante porque hay medios... ¿Quién es? Ferrando, claro, Ferrando, bueno, aclarando. Uno de los candidatos a rector que ha sido una persona importante en todo el proceso político de los últimos años en la Universidad de Cuyo. Entonces, hay quienes se plantean como... hasta hace muy poco tiempo, y su compañera de fórmula, la candidata a vicerrectora, fue secretaria de Investigación Internacionales y Posgrado hasta anteayer, no sé. Ahora se dicen de oposición, pero no lo son. Han sido funcionarios hasta hace muy, muy poquito tiempo, hasta hace un par de años. Así que sí, bueno, por eso lo de la chicana, ¿no? Bueno, y en relación a esto que decís, por ejemplo, el cambio, la reforma del plan de estudio, ¿qué perspectivas hay? ¿Hacia dónde se va? Y ¿Por qué hay además, que reformar un plan de estudios? Además, ¿qué implica iniciar eso? ¿Por qué hay que reformar Porque el plan de estudios de socio, por lo menos, viene del 2013. No sé que en la facultad, en otras carreras dentro de nuestra facultad, tienen planes del 99, o sea, como que se sostiene. O sea, hay una cuestión de voluntad política ahí dentro de nuestra carrera y de la gestión, pero también hay, o sea, ¿por qué un plan que se plantea como nuevo también? Claro, sí, no es tan viejo, ¿no? Me parece que la universidad, por un lado, tiene a veces tiempos medio vaticanos para las cosas, ¿no? En el sentido de que las temporalidades, a veces me ha pasado en discusiones decir, no, bueno, pero esa fue una discusión que Folari ganó, esto es una cita real, así, que Folari ganó en 1998, es decir, che, han pasado casi 30 años, o sea, ¿por qué seguimos? Que la habrá ganado con buenos argumentos la conversación, no lo dudo, pero pasaron 30 años, yo creo que por lo menos podemos hablar de nuevo sobre el tema. En una plaza pública, me imagino, Folari, ahí en un atril, claro, frente al opositor tipo de ese hip hop, debate. ¿no? Como una escena así de... pelea de gallos. De pelea de gallos, claro, ganó. Bueno, 30 años después podemos volver a conversarlo. Entonces, pasa un poco eso que decimos nuevo y decís, bueno, tiene 13 años, no es nuevo el plan. Es cierto, Okay. No es tan viejo como otros, pero cada 10 años no me parece como para nada... y más los nuestros, ¿no? De ciencias sociales. Si estudiáramos matemáticas, puede ser que el panorama sea diferente. Claro, podría ser, sí es cierto eso que decís. Pero además, esta reforma del plan de 2013, que fue oportuna, fue buena, sobre todo porque ocurrió. Primero, porque a veces pasa que se inician procesos que no terminan. Entonces, bueno, esto ocurrió, funcionó, estuvo bien, pero en su concepto más estructural, el plan sigue siendo el de 1999, o sea, en la base. Ajá. Y si nos vamos un poquito más atrás, pues es muy análogo al de 1991, que sería el anterior. Entonces sí cambió, pero por ahí es necesario como repensar más profundamente algunas cosas. Pero es buena la pregunta, porque no hay tampoco por qué cambiar por cambiar. Hay muchas cosas que creo que están bien y probablemente se sostengan de una manera muy parecida a la actual, y no está mal que eso sea así. No hay que, digamos, eso, no hay que tirar el niño con el agua sucia, como dicen, pero sí quizás... Ahí está, Martina, ¿ves? No hay que tirar al niño con el agua sucia. Otro dicho, me lo estoy anotando. Yo le voy diciendo dicho y ella no conoce ninguno. Yo lo voy tomando. Esta diferencia generacional y bueno, claro, me está costando. Evitar la molestia, evitar la incomodidad, amigo. Ese dicho igual creo que es anterior a la revolución, a la Guerra Civil Española, más o menos, ¿no? O sea, estamos es mucha huila, puta que lo parió. Claro, ese es muy viejo. Ese es muy viejo, pero a mí no me preocupa hablar como viejo. Yo nací viejo, así que no tengo problema. Claro. Bueno, naciste viejo y te metiste a estudiar... La primera palabra que dije fue juxtapuesto. Así que... Ya sabemos para qué público estamos hablando, claro. Che, naciste viejo y te metiste a estudiar cuando fuiste más viejo aún, sociología y filosofía al mismo tiempo. ¿Alguna incapacidad de decidir? ¿Tenías la agenda muy desocupada? Sí. Tenía mucho cerebro vaciado. ¿Qué pasó, boludo? Tenía el cerebro vacío, no.
Mira, lo que dijiste, sí, es más por una incapacidad de decidir. Es casi un problema, ¿eh? O sea, es casi un problema. Después lo he visto como un problema. Terminó resultando en algo positivo, pero sí creo que es un problema de decir, che, quiero todo y vamos. O sea, es como un poco... Hay una palabra, ya que estamos con palabras difíciles y cosas viejas, hay una palabra griega que es hybris, que es la desmesura, ¿no? O sea, que es un concepto que no es análogo a soberbia o a omnipotencia, pero sí es cuando te pasás, ¿viste? O sea, cuando se traduce así por desmesura, como la exageración, la desmesura, y creo que sí. No es un pecado, porque para los griegos no hay pecado. O sea, el pecado es un concepto después, ¿no? Posterior, quiero decir. Pero es como, che, no está buena la hibris. Creo que hubo algo de hibris en esa decisión. Che, pero no hablemos tanto de mí, hablemos mal de alguien mejor. De dale. Farrando, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos mal de otra gente Hablemos en vez de mal hablar bien de gente. otro? Bueno, pero dale. Bueno, No sé si de Farrando, pero qué sé yo. hablemos de lo que está pasando en la universidad. De las elecciones, ¿no? Pues Claro. no fuimos Es nada más que a lo- recién yo pedí una bardeada a ver si vos me acompañás. Porque no puede ser de que el mundo esté como está, ¿no es cierto? Y el martes me pusieron, porque detesto hacer eso, me pusieron a entregar papelitos. Te vi contenta igual A haciéndolo. folletear la concha. No, bueno, no, completamente estabas pensando otra cosa, vos estabas contento y estabas como espejando otras cosas muy bonitas, que bueno, te felicito, pero no, odio entregar papelitos. Y eran 1000 folletos, boludo, que se tenían que entregar ese día. Yo les digo, che, en serio no podemos como... o sea, la campaña es bastante larga, estos papeles impresos a color, los tenemos que entregar todos ahora. Sí, bueno... Y digo, no sirve para mí, para hacer campaña, para hacer cualquier cosa, entregar papeles. Y además no podemos darnos el lujo de entregar papeles así. Todos terminan después en los basurales del Campo Papa. O sea, como, ¿a dónde va ese papel? Te lo metés en el orto después, porque no lo guardás en tu casa, no lo pegás en algún lado. ¿No te parece lindo tener la cara de 2 personas random en tu casa, en tu carpeta? No funciona así. De última, me hacé preocupa que stickers. no lo hayas pegado en la heladera. Yo creía que sí, porque siendo Porque son parte mis de un frente candidatos. que, claro, que lleva esos candidatos. Hola Javier, buen día. ¿Cómo está Fernanda? No, bueno, tampoco la pavada. A ver. No sé, porque hay gente, por ejemplo, hay gente que dice que hay que seguir haciendo mailing, ¿no? Como... Pero el mailing lo entiendo un poco más. Estuve es menos leyendo. sucio, ¿no? ¿Mailing electrónico o Electrónico. Claro, de Ah, sí. mandar mails. El 22% de la población mundial usa Gmail. Y es recontra barato hacer marketing a través de Gmail. Mandás una gilada y hay como técnicas para hacerlo más llamativo. Entiendo lo del mail, pero a nivel como de ambiente, o sea, no me voy a poner acá ecologista, pero una cuestión de que no puedes entregar un papel porque no sirve. Yo entiendo, a mí nunca me gustó tampoco, siempre fui muy mal militante haciendo eso. Odio eso. Lo que igual no hice nunca, que por suerte ya no se hace más, es pegar afiches. Eso, en una época yo me llevaba los afiches a mi casa. ¿Me podés pegar tal afiche? Yo decía, sí. Lo llevaba, le hacía un bollito, lo guardaba y cuando pasaban 6 meses del evento decía, hay que tirar esta cagada. Nunca en la vida, en la revida pagué, nunca en la puta vida pegué un afiche de algo ni propio, ni ajeno, ni nada. Nunca lo hice y por suerte ya no sé. Hubo un momento de transición en el que ya era consciente de mi limitación y les decía, no me lo des porque no lo voy a pegar. O sea, yo te voy a decir que sí. Te lo voy a jurar y no es real, no lo voy a pegar. De una. Así que por suerte eso ya no se usa. Y los volantes también sí los entregaba, pero era más como onda payaso, más lo hacían como en plan hablar con la gente. Odio y eso. lo odiaba. Odio Ajá, eso. le ponía onda, estaba un mes. Es una herramienta para... El Pabli lo defiende. El Pabli el tocaba volante. la puerta de los vecinos el del candidato, Cruz, estamos hablando del candidato. y se pone a hablar con la gente. No, Por yo no todo podría Godoy hacer Cruz. eso. Qué horror. Me Bueno, pone a la pero está muy morir. bien eso, es un candidato. Alguien lo tiene que hacer, yo no. Escuchar. Ujú. Alguien lo tiene que hacer. Que lo haga otro, como el Sí. episodio de Los Simpsons. No puede Es hacerlo una otro. experiencia que recomiendo. O sea, yo lo veo igual que eso me parece que está buenísimo. O sea, yo digo, si repartiste 20 volantes y hablaste con 20 personas, yo creo que suma mucho más que repartir 1000, como vos decías, y no hablar con nadie. O sea, el volante es algo para acercarte e iniciar una conversación. Claro, Sí. claro. Creo que es eso, no es un instrumento en sí mismo de... No, porque nadie eso, como no hay un ejercicio, no conozco persona
ni antes, ni bueno, por lo menos lo importante es hoy, que agarre el papel y diga, Bueno, a ver qué es este papel que Antes dice. se entregaba la "Wow". boleta, que eso era algo que tenía cierta utilidad, ¿no? Por cierto, los entiendo. volantes que entregaste eran de Proyecto Universidad Abierta, un nexo al futuro. Vamos Exacto. a decirlo claramente. Claro. Martínez, claro, sí. Claro, o sea, Claro, quedó Javier como en el Osodo, aire, ¿no? rector, Javier Osodo, Fernanda Fernanda Bernabé. Bernabé, tenemos que decirlo, no, en serio Manuel digo, claro. Cuervo, secretario académico. Acá estamos Así es, militando fuertemente. los tres espacios que Estos formamos espacios. parte de ese frente, es así. Somos nosotros tres representando un solo Y espacio. charlaba claro, con la frente que son gente tres. mientras entregaba La pija, yo no. No sé el resto. Yo no lo hice. Encima no me sentía muy bien en la marcha, así que fue como me entregaban papel, ni en pedo voy a hablar con la gente. No tengo ganas. Ujú. No. No sé por qué, pero estuvo bueno lo de los zancos. Eso estuvo estuvo bueno. buenísimo, llamó mucho la atención. O sea, creo que fue el único espacio político que está Que hizo disputando, algo que hizo durante. algo, ajá, o sea, creo que esa Que está mini haciendo bien las batalla se cosas. ganó, digamos. Claro, y sin drones. Y síndrome. sí. Eso, no se escuchaba nadie cantando, no se escuchaban bombos, se escuchaban los drones. Una cosa espantosa. Fue espantoso. ¿Qué fue espantoso? ¿Qué lo Y la marcha, boludo, la los marcha, drones, porque estuvimos totalmente hablando movilizados. el Estamos re programa- como que no sirve de nada. El programa anterior de que ¿Qué no pensás? sirvió para nada la marcha. Eso es lo. Bueno, es que acá fue. ¿Cuál es tu quizás- lectura con eso, sin decirte la nuestra? ¿Qué? ¿De la marcha? Sí, ¿qué pensás? No sé, sentí que había un poco menos de gente, por Tal un cual. lado, y que quizás como tuvo un poquito menos de épica que... O sea, la primera creo que fue impresionante, la segunda fue más parecida a esta, como un poco más cabizbaja, la Ujú. tercera creo que fue espectacular porque además ganamos, ese día se estaba votando, entonces era Sí, oportuna, estuvo ¿no? bueno. En ese Ujú. sentido. Y esta la vi como un poquito más de sostener, pero bueno, los procesos de lucha y de movilización a veces son así, digamos, tienen momentos menos épicos que otros, en momentos en los que simplemente tenés que estar. Y a veces decimos poca gente, pero bueno, sigue siendo una movilización muy grande. O sea, sí, no fue la marcha más linda, Cuando pero... son menos épicos no hay que optar por otras estrategias. No habría que Cuando hacer ya vemos que otra la cosa. épica va cayendo, Hay una desmovilización que no tiene que ver con un proceso de lucha, porque para mí la gente que está convocada ahí no está luchando por la universidad pública. Perdón, y mirá No, que pero nosotros ¿cómo? somos docentes, ustedes son docentes, yo todos, soy ¿no? estudiante. ¿Cómo no están? ¿Y por qué? Yo entiendo, no, me parece que sí, No pero hay caiga- como no un la fantinemos. postureo, hay No la un- fantinemos, por favor. Hay un postureo con respecto a acá luchando por, estando en un sindicato haciendo por, como una cosa muy de pura enunciación que después no sé hasta qué punto uno, pero no lo digo porque hay inactividad política o no hay participación política dentro de los espacios que participan en la política universitaria de nuestra provincia, sino que es como una lucha que está judicializada. O sea, es muy difícil y lo único que se está planteando como disposición para hacer cosas, como repertorio de acción política, es largar comunicados larguísimos, lo que ya hablamos nosotros, largar comunicados larguísimos que no lee nadie, sostener páginas de Instagram y de redes lo mejor que se puede y ir a marchas en las que la gente no canta y está completamente desmovilizado y lo tengo que hacer Y no porque es muy patea trámite. vallas. Y no hace nada, claro. Estábamos en un desfile con Bueno. custodia policial y yo digo, nos fuimos a la Corte Suprema, nos quedamos en la Plaza Independencia, no hubo acta final, o sea, como... No lo digo por una cuestión de con la marcha o la lucha universitaria, sino que para mí es un reflejo de lo que está pasando más a nivel nacional, podríamos decir global, con respecto a la participación política, al descreimiento de los sistemas democráticos, o sea, como cosas más grandes. Sí, o sea, desmovilización cristalizan hay, eso. y quizá en este momento en el que el gobierno de Milei está, si se quieren, con algunas turbulencias, no voy a decir dificultades porque ya no me quiero ilusionar, ¿no? Pero No, por lo menos no. con las turbulencias producto de los hechos de corrupción y de la falta de actividad económica, digamos, básicamente, Ujú. no fue un catalizador, por lo menos esta marcha en este momento, de un malestar. Sin embargo, el No. 24 de marzo creo que en un Sí, punto eso sí estuvo lo bueno. fue, ¿no? Entonces digo, como para contrapesar, no han pasado siglos de eso, han pasado casi menos de 2 meses. El Estás 24 conciliador sí. hoy. ¿Eh? ¿Qué pasó? Estás conciliador. Este, De esta parte la vamos a censurar. claro, Acá van a somos censurar malos. la corrección política. Bueno, pero el No nos 24 sí gusta. pasó, ahora, qué sé yo, sí, estuvo medio floja por ahí, puede ser. Puede ser que estuvo medio floja. Se lo concedo. No, pasa que tenemos otro plan nosotros. Pensábamos otra cosa el miércoles, a ver qué decís. Ah, A ver qué nos tirás.
pensábamos que una de las cosas que nos generaban, por lo menos a nosotros, mucha desmovilización, era tener que estar marchando con Ulpiano Suárez, marchar con Esther Sánchez, con Gabriel Fidel, marchar con la Franja Morada, o sea, con todas personas y todos espacios políticos que vienen bancando esta ley de financiamiento universitario, y que de repente estamos todos marchando juntos. Eso a mí me desmovilizó un montón y yo creo que no fui la única. Y pensábamos, ¿por qué? Que una de las cosas que nos destruyen, que esto también lo hemos conversado, son los conceptos o las ideas o los discursos de unidad y de consenso. Y de que hoy me parece que la fortaleza no puede estar en vamos todos juntos, porque ser muchos hoy marca que hay fuerza. Para mí, lo mucho no significa multitud y lo mucho no tiene por qué significar fuerza. Entonces decíamos, bueno, mira, yo no tengo más la próxima marcha federal universitaria. Yo no tengo ganas de marchar con la Franja Morada. Bueno, nos abrimos. Porque también eso, uno anuncia y le dice a la policía, vamos a ir por acá, y ellos te vadean todo, porque la ley en Mendoza es que vos solamente podés tomar media calzada. Bueno, listo, hagamos eso. Ustedes se quieren ir para allá, nosotros nos queremos ir a la legislatura. Pumba, en algún momento nos separamos. Los troscos se quieren ir por otro lado porque tampoco quieren marchar con el peronismo. Perfecto, que vayan por otro lado. Pero son 50, no importa. El Pablo me decía, vamos a la casa de Cornejo a tirarle huevos. Vamos a la casa de Cornejo a tirarle huevos. De Patria Grande salimos. Me parece que eso, como poca gente, también está bueno, porque es difícil de cooptar, es difícil de que te echen la verga que le echaron a los pibes de Asamblea Interfacultades en la marcha, que les tiraron gas pimienta. Sí, estaba, me comí bastante gas también. No, en serio, qué garrón. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué se produjo en realidad? Lo que vi es que había gente que puteaba a los policías y estaba la valla, ¿no? Claro, entonces cuando veo que los policías estaban como medio también en una actitud reactiva, digamos, frente a eso, me acerqué y ahí sí sacaron el gas, empezaron a tirar. Y hubo gente muy afectada, yo no tanto, o sea, yo me quedé sin respirar, o sea, como que no me lo echaron en la cara, estaba como a algunos metros de distancia. Pero sí quería estar, o sea, filmé un poco y ver si se armaba más quilombo o tratar de participar. Sí. O sea, sí creo que hay que, o sea, a ver, para mí no lo voy a razonar tantísimo, me parece que es una marcha educativa y si están reprimiendo estudiantes lo voy a ir a bancar, digamos, más allá de sí, quién puteó primero, ¿viste? No calienta, o sea, es tan simple así como eso, digamos, me parece. Y que en ese momento no hay que pensar tanto, hay que ser solidario, nada más. Eso es lo que creo que, bueno, varios que estábamos ahí intentamos, ¿no? Es fuerte el gas. Ya en 2019 me había pegado un poco, pero ahora un poquito más. Y había una persona que estaba con la cara explotada. Si te la pegan de frente es... Te liquida. Te liquida, sí, te liquida, un horror. O sea, a ver, conceptualmente sí estoy de acuerdo, como generalidad de los casos. Y también coincido en esta idea de que no siempre los conceptos de tipo como... O sea, en política me parece que la energía se libera, haciendo una analogía con la fisión y la fusión nuclear, ¿no? O sea, el de los átomos. Se libera con la fisión, o sea, con el conflicto, por así decir, o con la fusión. Y que hay que hacer las dos cosas. O sea, que para ganar algunas batallas tenés que fusionar y tenés que ser más y tiene que haber unidad. Y también... Y en otras no. Y en otros momentos no, claro. O sea, y en otros momentos prima la lógica del conflicto, de la lógica más agonística, digamos, de la conflictividad. Entonces no siempre, no sé, creo que la marcha, la más importante para mí de la época de Milei fue la de las barras. No las barras, perdón, las hinchadas de fútbol, en la que reprimen y marcha de los jubilados. Atacan a Pablo Grillo. Ajá. Yo creo que esa marcha, la de Pablo Grillo, o sea, ahí se daban un poco las dos cosas, o sea, se daba una aleación, por así decir, jubilados y hinchadas, de la cual no sabíamos qué podía pasar, ¿no? Entonces creo que Bullrich lo lee bien eso y va muy fuerte a reprimir, particularmente en esa marcha. Entonces, bueno, y eso tendría más que ver con la lógica del conflicto, ¿no? Si se quiere. Había el hecho de decir hinchada es decir fútbol, y decir fútbol es decir algún nivel de violencia en un punto en Argentina, ¿no? Entonces sí, creo que estaba eso en el aire. Por la estigmatización que hay de ese ambiente, digamos. Claro. Porque eran en realidad simpatizar, no era barras bravas, no, pero había una zona en la que todo eso
Puede ¿no? confluir. Sí. Claro, podía ser, entonces creo que pasa por ahí. O sea, me parece buenísimo lo que decís, igual sí. Pero no quita que está bueno que se acerque un montón de gente que obviamente va a rechazar cualquier forma de violencia, y que está bien, no tienen por qué, digamos. Y que marchen por su columna. Más plan familia, ¿viste? O sea, Que está hagan lo buenísimo que quieran. sean parte. Para mí es eso, como para dónde va el deseo. Yo no estaba deseando estar marchando ahí con los radicales, marchar con Esther y con Gabriel Fidel. Yo no tenía ganas y lo estaba haciendo como una obligación, como ir a un turno con el médico. Y para mí, una participación política no puede ser así. Y de última, que no sea tan efectiva en los términos clásicos de la política que venimos manejando los últimos 50, 60 años, me chupa un huevo, porque ya la política cambió y no estamos pudiendo, ni como cuerpo opositor, ni como peronismo, dar respuesta a algo diferente. La gente no quiere más peronismo y nosotros seguimos ampliando y diciendo, bueno, vamos con más unidad, vamos a llamar más radicales y vamos a hacer acuerdo con tal. No funciona Me así. estoy acordando de las performances de los libertarios durante el gobierno de Alberto. ¿Te acuerdan la de los ataúdes? Sí. La de los nylons, o sea, Sí, que eran sí. espantosas, Las ¿no? bolsas Sí. mortuorias. Sí. Esas bolsas mortuorias, que eso era un horror. Y deben haber sido 50, 80 personas. Y hoy el generaban gobierno. un hecho político, claro. Con esa mierda horrible generaban un hecho político. No estaban diciendo, no, che, si no somos 2000, nos vemos pocos. O sea, esa lógica así más... No También- tiene militantes. También porque Javier tenían Milei. la repercusión mediática, nuestra y de los afines. Claro. Bueno, Sí. entonces O sea, hacer nuestra, cosas medios más chiquitas, pero completamente disgregadas y que muestren cosas diferentes. No sé, para mí la multitud es eso, Ujú. como la interpretación que podemos tener a nivel conceptual es eso. Un montón de gente que en algún momento puede llegar a confluir en un mismo lugar o que sus prácticas o sus formas o su descontento puede llegar a confluir. ¿Cómo eso toma forma y a dónde te lleva el deseo de cada espacio político o no político? Tiene que ser diferente, no podemos estar todos marchando igual. Me Nadie parece estaba cantando. el caso de... ¿Vieron el tipo que tiene el cartel grande? Con 1000 cosas escritas. Sí. Ese personaje Eso lo fue ubican. muy multitudinario. ¿En dónde? ¿En la marcha? Está, En no, la está en marcha. todos lados, está en la calle siempre, está en el centro, a veces Sí. está cerca de Ah, mi sí, casa. sí, sí. Acá Ese en digo, Mendoza. como ejemplo micro, Es un genial. tipo que tiene un cartel gigante Con un que- montón de con inscripciones. un montón de inscripciones. Y Ujú. nunca tengo claro si él quiere o no a Bregman, porque siempre dice la palabra Bregman, pero nunca termino de interpretar si a él le gusta Bregman o no. Bueno, ese tipo, digo, como algo micro, el chabón ese, la primera vez que lo vi fue en la época del gobierno de Macri. Yo iba en bicicleta a la facultad por Boulogne-sur-Mer, entonces estaba el tipo parado solo en un semáforo con esa cosa. Genial. Lo vi y dije, lo amo, Sí. o sea, era como decirte martes 10 de la mañana. Genial. Simplemente él y sus mensajes me pareció... Yo soy esto. Claro, como no estaba con vergüenza porque, ay, estoy solo, no. Y por ejemplo, claro, estoy pensando en cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, subirse a los micros. Toda la universidad, un Subirnos día a de los subirse bondis. a los micros. A los metrotranvías y estar ahí. De última, la gente que le gusta la cuestión pacífica y decir no molestemos a nadie, te pones algo en la cara y eso, si no, o vamos a hablar, subir a hablar, transporte, sí, algo, llevar un cartel. Performance, maravilloso, digamos, claro, o- perfos. O decir, bueno, acá después del gobierno de Milei, 3 doritos después, gente muerta, tirada todo en el bondi por los pisos. Sería muy interesante. Sí, ponele, o sea, y estás con, no sé, con 200 personas organizadas para hacer eso, Montón de Claro, cosas. sí, llegás, cubrís es un montón. impresionante lo que podés cubrir. Y otra cosa que para mí es importante y que no estamos haciendo en las marchas y que hay que empezar a hacer es pasamontañas y taparnos los tatuajes, porque ahora está todo, o sea, Palantir ya arribó a Mendoza y si queremos hacer cosas en transporte público o por fuera, en las calles, en los espacios Yo te públicos, decía que no te no tatúes. podemos. Sí, Te yo me tengo que decía. poner remeras. Hija mía, o sea, te lo digo. Yo le digo a mis hijos, pero no por una cuestión Claro. estética, sino porque la policía te puede identificar más rápido. Dijo, Claro. no te tatúes eso. Bueno, pero los que ya estamos tatuados, que somos un montón, Más de la taparnos. mitad de la población. claro, taparnos. Son marcas y yo las banco. Nos ponemos un pasamontañas Sí. para que no te identifiquen, porque si no nos estamos recontra regalando. Fotito, dron, todo, regalando datos a lo loco. A lo pichicho. ¿Te gustó ese término? A los Ahí A lo estuve pichicho. vieja. Ahí estuve vieja. Ahí va. O no, No yo seamos la tiro. pichichos. No seamos, claro, no seamos tan gatitos mimosos del poder. Digo, empecemos a resguardar algo.
Una Sí. cara en una marcha, una cara en una perfo, una cara te pido. Estábamos todos muy contentos, muy lindos. Encima la gente va re contra de perfo. O sea, y todos, lindas remeras, bien vestidos. Bueno, como en alguna una situación, cuestión depende qué quieras hacer. performática. Sí. No, pero lindo. Gente linda como yendo a pasear No, por digo, el centro. de ocultarse depende qué quieras hacer. Hay casos en que no sería necesario. Pero está bueno taparse, resguardarse. Sí, también Cualquier como cosa. una forma de... Yo ir al bondi me encantaría poder ponerme como un buen buffer acá, así. porque Salimos todo como el está- subcomandante Marco, la próxima acá Eso. salimos con pasamontaña. Eso, de última salir a un lugar y estar así, ver qué pasa. Yo creo que un poco a nivel de perfo me parece que también está bueno eso, que genera un rechazo, me parece en el público más amplio, pero si uno sabe que genera ese rechazo y lo querés de alguna manera tensionar o interpelar, me parece que está bueno. O sea, no hay que esperar, digamos, que cualquier persona que está por ahí, que el grueso diga, mirá qué lindo cómo se puso el pasamontañas, me siento más seguro, digamos. Es O sea, que no tiene eso por no qué va a ser pasar. así. No va a pasar, pero sí creo que en un punto estás mostrando algo, ¿no? De una manera que choca, pero lo que choca a veces es la única manera de mostrar las cosas, ¿no? Ser chocante. Y también para mí el proceso, como pensamos que vivimos en una democracia liberal y nosotros si nos juntamos 5, 6, 10 con pasamontañas en un lugar vestido de negro, seguro que la policía viene a tomarnos antecedentes. Como en las patotas en la última dictadura militar. ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué me puedo poner ropa totalmente oversize que no se me vea una sola parte del cuerpo ni se disimule cómo es mi silueta y no me puedo poner un pasamontañas? Totalmente. Sí. O sea, ¿qué pasa con eso? Ir con no sé de qué manera como expresarlo y enunciarlo, pero irse apropiando de ciertas cosas y que seamos pocos. La Ya para mí la policía lógica estaba es más mucho. re zafada. O sea, el otro día había me contaba alguien, eran en un contexto de paro, clase pública, frente a la legislatura, sentados, no sé, 8 o 10 sí. personas en el pasto de la Plaza Independencia, y se acerca un policía y pregunta quién está a cargo de eso. ¿De qué? ¿De que nos sentamos en el pasto? O sea, tenemos que estar... ¿Qué tenemos que avisar? O sea, Es sí, un nivel se de acabó. control y O sea, vigilancia. eso del clima post dictadura y de la democracia se acabó, ya está, se acabó. No, Estamos entrando está el instalado el advenimiento de sí. El discurso de apertura de las sesiones era todas las cámaras, la seguridad, la identificación facial, todo Eso. basado en eso. Estás yendo a trabajar y ya te están identificando la cara. Yo hasta si tuviera un trabajo formal de este tipo, no sé, te tenés que cubrir algo. Tiene que no haber algún trabajes tipo de nunca, Martina. preservación. Te deseo que no tengas Sí, nunca yo un también. trabajo formal. Sí, yo también. Bendito sea el Señor que nos escuche, que escuche esa petición. Sí, sería hermoso. Pero bueno, ponele, en algún momento uno tiene que ir, marcar el dedo, hacer una cosa y hay que tratar de que no suceda. Algún tipo de resguardo de datos tenemos que tener. Sí, y también denunciarlo de alguna forma, como Ingeniosa, esa utilización, copada. ¿no? Sí. Yo Lo de tengo los ganas. colectivos a mí me parece buenísimo igual, Sí. no con pasamontañas, digamos, sin pasamontañas, Lo simplemente. armamos, estamos Bueno, para claro. armarlo. Dale. Creo que hay gente que ha hecho cosas o que está haciendo cosas bonitas en ese sentido, pero es más bien la excepción. Bueno, lo que me contaste vos de la revista Crisis, cuando fue lo de ahora, el 24 Sí. de marzo, que ellos se compraron, y eso tenemos que hacer, los proyectores que son móviles. Un proyector láser. Ese La hay bestia, que le comprar. decían. Eso hay que comprar y armar los diseños Claro. y poner un montón de cosas y distintas. Y en distintos intervención en el lugares. espacio público. hicieron Genial. a Y partir no lo de- podés borrar. No vamos a hablar mal de nadie, ¿no? O sea, digo, como para calcular mis horarios. Para irte o ¿De para- quién? Pero por qué, boludo, ¿vos querés tirar el bardo? Siempre No, que bueno, cae acá, otro. Manso ¿De quién Bardo se querés- llama. ¿De quién querés hablar mal? A ver, hacete cargo. No sé, no se me ocurrió a nadie en particular, pero vieron que es algo siempre, qué sé yo, que llama la atención y que nos gusta a las personas. Que es divertido. Que genera comunidad. Ah, es verdad, el Hablar malestar mal. genera comunidad. Venimos hablando mal de algunos, pero así. El miércoles nos recalentamos con una. Ah. El miércoles íbamos a pero hacer. no dijimos nada. No dijimos el nombre porque. Siguió después la novela toda la tarde. Siguió la novela. Sin Uy, contestación. buenísimo. Cortá el aire porque quiero saberlo. Cortame el micrófono. Bueno, no importa. No, Después pero lo charlamos. ¿te acordás que nosotros la semana pasada estábamos los tres conversando sobre que hay ciertas discusiones que queremos tener como militantes peronistas con otros espacios políticos? Ujú. Como no volvernos a la derecha, sino virar más hacia la izquierda.
y queríamos hacer una entrevista con una persona, con una piba que es militante del PTS y venir y como abrir una conversación, Claro, ver claro. de qué va la cuestión, cómo piensan ellos, como que también muchas discusiones dentro del peronismo muy, muy peleadas o ciertas ideas o ciertos discursos que tenemos desde este espacio hacia los troscos y viceversa, parecen irreconciliables y yo creo que hoy frente a este clima político no podemos darnos el lujo de sostener cosas porque nada, hay mucha gente que se está muriendo de hambre. Entonces me parece que las discusiones que haya que tener hay que tenerlas con la mayor cintura política que se pueda y la mayor comprensión. Y bueno, quisimos que viniera y empezar a hacer una actitud de buen samaritano y del otro... Del otro lado, tú, sí, me ha pasado en los últimos tiempos. Che, Pasaron conversemos. cosas. ¡Hijo de puta, boludo! Gente que dice, no se está conversando de tal cosa, va a decir, bueno, dale, Hablemos. armémoslo. No, bueno. O sea, No yo puedo. quería decir que no se está conversando, no conversar, son cosas Claro. diferentes. Eso es muy trotskista. Y ya después me voy a poner más Sí. amorosa porque quiero conversar con los troscos. Yo tengo ganas de que se hagan cosas. Quiere insistir con ese plan. Yo voy a recontra Bueno. insistir hasta morir, porque Ah, me parece que hay Igual algo ahí que los no se compas, intentó. voy a decir algo bueno, que hoy estoy Dale. conciliador, pero para la movilización con San Jorge, la única orga que tenía como un poquito me pareció de previsión respecto de lo que estaba pasando y que tenía algunos recursos, por ejemplo botiquines y cosas así, era gente del PTS en particular, ¿no? O sea, como que iban preparados, ayudaron a gente que no sabía bien qué hacer cuando tenía miedo, iban preparados con eso, digo, alguna cancha mayor que la del resto me pareció Sí, que por tenían, supuesto. así que estuvo bueno eso. Sí, sí, Acá sí. dicen, puede ser que el usuario. Muy valiosa la conversación de hoy, pero lo del pasamontaña puede ser regalarse. Pensemos en la práctica del infiltrado y cómo se lo estaríamos facilitando. Pero vos decís que regalarte en ese momento, como por ejemplo somos 10, yo lo pienso, me parece que está bueno porque somos 10 con pasamontañas, 10 que nos van a tomar antecedentes, pues tampoco es que vamos a andar quemando nada ni prendiendo fuego la casa de Cornejo, sería hermoso, pero no, tiene que haber una progresión. Es que es la Primero casa de ver todos, qué pasa. porque es la que le regalaron a la provincia. Me encanta porque yo cuando digo esta película es sin costo, no, esto viene de los impuestos, dale Pablo, yo te banco a morir. No, pero me parece que puede ser interesante, yo pienso como en el después, porque en ese momento es hacer una perfo, pasamontañas, pero no te regalás. Lo que hacemos todos los días nosotros es regalar estas caritas, subiendo fotos a Instagram, saliendo a la calle, tomando el metrotranvía que ya tiene sistema de Palantir en las cámaras y estamos todos ahí posando permanentemente porque creemos constantemente que la gente nos está mirando. Entonces, sí, nos están mirando, cámaras, datos, que después eso puede ser revisado, registrado y usado en contra nuestra en favor de estos estados, estas dictaduras algorítmicas. Me parece que hay que asumir que cada vez hay y va a haber más costos, o sea, de respecto a la Sí. movilización, ¿no? Entonces, si vos decís, bueno, por ejemplo, esto, te pones pasamontaña y tenés que saber que quizás sí te van a detener. O sea, entonces, Sí. si sabés que eso puede pasar, pensarlo políticamente cómo lo vas a mover para hacer un hecho político a partir de esa Tal detención. cual. Lo que no podemos hacer es seguir regalándonos, para mí, en el sentido de que nos detengan y que luego la discusión pase a ser liberen a los detenidos y no el tema sobre el cual se estaba discutiendo originalmente, porque te corren la cancha, digamos, entonces terminás Claro. aplaudiendo y poniéndote contento cuando por fin liberaron a los 8 detenidos. Y Bueno, no se no, habla más del tema. claro, y ni siquiera está, o sea, como que el costo político no lo termina pagando el gobierno. Hay que hacer que los episodios represivos le signifiquen un costo Un político al daño, gobierno. Y si algo. no les va a generar un costo político o una evalúa esa, bueno, no regalárselos tampoco. Digo, ahí estaría de acuerdo con lo que dice la persona que escribe, ¿no? Pero eventualmente diría lo contrario también. Hay episodios igual, además, que por eso la revista Crisis la otra vez ponía como título Luche como un infiltrado, porque Sí. hay episodios en los que por ahí los infiltrados que existen terminan haciendo cosas que deberíamos hacer los demás, me parece. Claro, tal cual. Como que hay un juego ahí que se puede como desplazar, ¿no? Me acuerdo concretamente en el 2019, cuando viene la marcha de San Carlos, 77-22, etcétera, ese momento, viene la marcha de San Carlos, somos un montón frente a la Casa de Gobierno, el gobernador dice que no nos va a recibir,
un montón de gente ahí, ¿qué había que hacer? ¿Qué íbamos a hacer? ¿Volvernos a San Carlos? No. O sea, tenía que haber quilombo. Y hubo personas que yo creo que no eran infiltrados que empezaron a tirar algunas cositas para expresar su descontento, y probablemente había otros que también eran infiltrados, y la verdad en ese momento tú decías mejor que hayan estado ahí, porque tenía que pasar algo, no podíamos irnos derrotados simplemente. Algo había que hacer. Entonces la represión vino como a terminar, a resolver de alguna forma esa tensión, y lo que creo que fue clave fue aguantarla un poco y volver a concentrar en el centro. Me parece que, o sea, esa secuencia, si no hubiéramos vuelto a concentrar en el centro, creo que sí la ganaba la represión, pero al haber mostrado un poquito de temple y un poquito de garra para bancarla, para volver a exponernos a eso, creo que ganamos la pulseada. Claro. Es que yo creo que políticamente antes los manifestantes tenían una herramienta que era cierta creencia a nivel ciudadanía de que la democracia liberal era un derecho a defender. Es decir, la violencia o el monopolio que tenía la policía para sostener ciertas violencias legítimas y mantener cierto orden, si vos le pegabas a un jubilado, si vos le pegabas a una piba, te la llevabas detenida, si salían videos, 2010, 2015, no estaba bien visto. Entonces vos marchabas y eso hacía freno, si había algún exceso, algún desborde, alguna mala dirección por parte del ministro de Seguridad a la policía, se decía como que eso estaba mal y había cierta ganancia por parte de la manifestación. Hoy no. Y seguimos pensando que funciona bajo esa lógica. La gente que te dice, y sí, porque vienen y rompen las bolas, y sí, porque yo no puedo pasar con el auto, y sí, o sea, ya no hay una legitimidad desde la ciudadanía a la democracia liberal y al monopolio de la violencia legítima por parte de la policía. Hoy es, dale, y yo no quiero que me moleste, y ¿cómo es? El proyecto de ¿cómo dice este Soto? Que lo cita tanto Milei. El proyecto individual del... El respeto por la libertad. El respeto irrestricto. Ese, gracias. El respeto irrestricto del proyecto de vida del otro. Si se mueve así, entonces yo no puedo sostener como, bueno, esto de los detenidos, la gente dice, ay, qué bueno, los liberaron, esta policía está actuando mal. No funciona de esa manera. Entonces nosotros tenemos que pensarlo en términos, como decía Rosishner, de la contraviolencia. Hoy ya no podemos agarrarnos de la idea de, no, nosotros fuimos pacíficos y ellos nos agarraron. No, pacíficos ni ellos ni nosotros, porque si no nos están pasando por arriba, que es lo que pasó el martes, desfile con custodia policial. Estábamos marchando con los policías, a mí un policía vino, se me acercó y me dijo, marchen por nosotros, por nuestros salarios. ¿Eso dijo? Sí. Bueno, okay, pero así de la nada fue. Claro, yo estaba caminando y bueno, vos marchá que yo te gaseo, que sería algo así, ¿no? Claro. Che, acá dice que era como Es impresionante. socializarlo. Pero es que no había nadie, o sea, era como el momento, no había bajado nadie, estaba como todos muy arrancando. Te bardeaba. De toque. Yo me quedé así, helada, porque también lo ves y esa persona se llama Juan Carlos Ramírez. ¿Y no te ves con un cartel la próxima que diga marcho por los salarios de los policías, por ejemplo? O sea, como, ¿no? Pues yo voy a poner un super cartel que claro. diga, marcho por, el salario de los policías. La obra social de gendarmería, los salarios de los policías. Che, dice, puede ser que... continúa. ¿Alguien puede pensar en los penitenciarios? ¿Alguien puede Ay, sí, igual... Dice, agrega, pueden mandar a chamuscar la casa y ponerle nuestro nombre a eso. Sí, puede pasar también. Después dice que nos detengan por lo que hacemos y no por lo que Bullrich dibuja. Después dice Facundo, marcha por los Pacos. Marcha por los Pacos, Martina. Yo creo que hay que bancársela un poco más. Y de que la batalla cultural, ¿qué significa? Laje lo dice, Bullrich lo dice, y este gobierno llega gracias a que... ¿Te has leído todos los autores? Yo no leo, pero escucho a gente que lo lee. Yo no tengo estómago para leerlo, pero sí me gusta entender un poquito. Pero Martina es como una niña libertaria al revés, ¿no? Más o menos. Es como si fuese... Alguien tiene que ser libertario a la izquierda, me encanta. parece. Sí, me parece que es algo porque así. estamos todos muy institucionalizados a la verga, porque somos todos militantes de clase media y que no tenemos ganas ni de mancharnos las manos, ni de que nos marquen los dedos, ni de que nos pegue la policía. Y yo
recontra entiendo. La persona que menos le gusta el conflicto soy yo. En mi vida normal no tengo pelea, no discuto con nadie. Pero me parece que a nivel político no podemos seguir enunciando o jactándonos de que somos pacíficos, jactándonos de que no va a pasar nada. Esto, lo que estaba diciendo antes, la batalla cultural es de que quién tiene el poder, quién tiene la hegemonía inestable con el poder, como lo planteamos nosotros, de la capacidad de enunciación. ¿Quién tiene el poder del lenguaje? ¿Quién dice? Y esto que dicen de Bullrich me parece perfecto y yo lo banco, pero frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Pasión triste. Pasión triste, que éramos todos los 15.000 almas que fuimos tiradas a la calle el martes, decir, bueno, voy, y porque tengo que ir, y después me tengo que ir porque, son las 6, me tengo que ir a dar una clase, chau chiquis. No, Juliado, no puede ser, no hay ganas ahí. Entonces prefiero que sea algo más inefectivo, que nos marquen, que pasen cosas, que después uno ve cómo capitaliza eso, pero el hacer, que te genere algo, que viabilice algún puto deseo, ¿me entendés? Y además que, en términos más teóricos, pero bueno, hay algunas experiencias que podría citar en eso, que la política empieza cuando uno se corre del lugar en el que se supone que tenés que estar, ¿no? Me parece que lo que te genera esa tristeza de esa marcha es que era el lugar en el que estábamos esperados, en el que podíamos ser, ¿no? Incluso marcado hasta por las vallas y por esos policías. Y creo que lo que, no sé si sabia o mente o no, si de manera creativa o no, los pibes de izquierda que empiezan a bardear con la policía, creo que lo que están expresando es eso: che, yo no quiero estar en el lugar en el que me han asignado en esta marcha, que es caminar por acá. O sea, digo, seguramente hay maneras mejores, más creativas y más efectivas de hacerlo, no sé, pero de última banco, la única cosa concreta que ocurrió que fue eso, que fue putear al cana al lado. Creo que lo que están expresando es eso. Y está bien que lo hagan, está buenísimo, hay que bancarlo. Si a la policía no creo que le también gusta hay lo que hacerlo está mejor. haciendo, claro, pensarlo un poquito más. Claro. Para pagar menos costos y para hacer más daño, por así decir. Pero bueno, eso, la política empieza cuando uno se corre, cuando, no sé, cuando Perón, por citar un ejemplo histórico, suma al conservadurismo popular a demandas del comunismo, del sindicalismo y de los militares, y dice, esto se llama peronismo, por así decir, ¿no? Bueno, y chúpenla, y lo van a ir a votar, me van a ir a defender. Y van a estar todos estos sujetos juntos, no era una unidad abstracta, era una unidad orgánica, creativa, nueva, una aleación nueva que generó algo, bueno, que llega hasta acá, ¿no? Entonces me parece que, por eso también digo, que, cambiando quizá un poquito de tema, cuando se habla del peronismo, ¿no? Como esa especie de purismos nuevos en los cuales entró el peronismo desde 2015, que me hacen mucha gracia, sí, che, pero esto no era puro, o sea, la gracia... Nunca existió la pureza era que el peronista. Conservadurismo popular provincial pudiera de alguna forma construir algo común con el PC. Claro, con gente del PC, con sindicatos, con milicos, o sea, nada cierra, es horrible eso, es como una receta horrible que genera un producto espantoso, pero bueno, pero potentísimo, ¿no? Y que nos sigue maravillando en algún aspecto. Entonces, bueno, que después ese producto diga no, las proporciones son esta, y más o menos esto fue una creación del pueblo primero, y luego capitalizado políticamente por algunas figuras y con alguna forma orgánica, ¿no? Dada por los liderazgos, qué sé yo. Pero bueno, a lo que voy a esto de que la política es correrse del lugar en el que te están esperando. Lo demás es gestión y está bien, está perfecto. También es parte, ¿no? del ejercicio político. Pero estrictamente la política es correrse. Hay que correrse. Exacto. Sin regalarse. Claro. Bien. Pero probar cositas, hacer cositas y que seamos menos. Corrernos del recorrido que estaba, porque es raro, Dios, que la marcha ya tenga... Vengan por acá, nos estaban ahí armando la policía. El carrusel, digamos, la movilización por el tema minería durante el carrusel, originalmente es un hecho político, porque primero caminábamos a contramarcha, se llamaba contramarcha, no era marcha, era contramarcha, repartiendo volantes, porque éramos 40, 50 personas, no éramos más, entonces no daba
daba para una marcha, era repartir volantes. Cuando vimos que íbamos a hacer mucho, se armó la contramarcha y fue un hecho político nuevo también porque era como intervenir esa celebración tradicional. Ahora ya tiene todo horario, está pautado. Claro. Y hay que correrse. A la claro, vez que ya, se no sé, se yo forma diría- el código, hay que salir. Claro, cuando se forma el código, en términos de LES, sí, se forma el código, tenés que inventar Chau, chau. otro. Porque Fluir se por otro lado. institucionaliza, listo, se arma, se ritualiza y ya está, el Estado ya te lo puede manejar, porque ya entiende cómo funciona. Y nosotros nuestra idea es armar eso y después salir, armar eso y después salir, armar eso y después salir. Y que no te puedan captar tan rápido, por lo menos. Sí, igual anda pensándolo. Yo estoy un poco grande, Martina, para Bueno, me lo estás tirando a mí. Claro, sí. No, dale, sí. no, dale. Hay expectativas de vida mucho más largas. No me puedes decir eso con 40 años, tarado, Dale. Dale. Escuchame, volviendo a lo de Luche como un infiltrado. Eso me gustó. A ver, ¿cómo podríamos pensar? No, pensaba también el tema de la violencia. Bueno, que lo hemos estado sobrevolando, se dice ahora mucho. Sí, lo estamos Pero metiendo que en era la también agenda. una de las claves de lo que viene pensando el colectivo Crisis, el tema de la violencia. Me encanta. Cómo Algo. laburar con la violencia, no ocultar el tema de la violencia. Ellos tienen ¿qué el hacemos monopolio con de la esto? violencia y nosotros ni siquiera podemos enunciar, podemos decirlo. No se puede hablar de violencia en el campo opositor. No sé qué Incluso piensan que hay vamos a hacer. cierto nivel de hipocresía en eso, que Tal yo cual. milité muchos años en la Asamblea Popular por el Agua, o lo que genéricamente se llama Asambleas por el Agua, y una cosa que yo discutí era esa, porque en los cortes de ruta, cuando vos cortás la ruta es algo, primero que es ilegal, lo es, y segundo que uno lo siente el hecho violento, el momento de entrar en la calle y vos ves el auto y le calculás la velocidad para que no te vaya a pisar. Entonces, en el momento en que intervenís y vos decís, esta persona iba a su casa y tenía ganas de ir al baño, supongamos, y yo le estoy cortando el tránsito y ahora va a tener que dar una vuelta, se le va a demorar, se le va a complicar, va a llegar tarde al laburo, le van a pasar cosas, o simplemente, bueno, ese momento es un gesto violento, digamos, de Sí. decir, vos no pasás, porque yo digo que vos no pasás. Y no tenés la legitimidad, digamos, institucional para hacerlo. Y lo haces igual. Entonces, no es comparable, por supuesto, con, no sé, con la represión que hace Bullrich. Obviamente que hay que si se hace el Estado no es lo mismo que si lo hace otro, que si pone una bomba no es lo mismo que cortar el tránsito. Es obvio, pero no deja de ser un hecho violento con el que se han conseguido muchas cosas importantes en democracia. Entonces, esas formas de ejercicio de la violencia habitualmente también están como muy cruzadas por cuestiones de clase. Entonces la 7722 se consigue con cortes de ruta principalmente, para decirlo rápido, en Alvear, en San Carlos, pero sobre todo en Alvear. Y que eran clases medias, eran productores, eran comerciantes, etcétera. Entonces, como era eso, parece que no había ningún... No, sí, habrá hechos de violencia popular que tienen mayores o menores niveles de legitimidad. Me parece que se fueron muchas veces al carajo, muchas orgas en años pasados, entonces sí, cualquier cosa era un corte. No se hicieron cargo, digamos, me parece. Entonces cualquier cosa era un corte, sí, che, no da cortar en la calle por cualquier cosa, tampoco, paralelamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como, me parece una rediscusión pendiente. Y eso Primero, es lo que están vendiendo fuertemente en Buenos Aires, ¿no? claro, y que creo que sí, que tiene legitimidad que no existan tantos cortes, porque creo que Claro. se fueron a la bosta, o sea, que era exagerado, que se enamoraron muchas organizaciones del instrumento, dicho de otra Código. forma. Un código. Claro, se enamoraron del instrumento, se enamoraron de ese código. Se fetichizó y dejó de ser efectivo. Y se usó excesivamente y se deslegitimaron cosas. Pero no quiere decir que el ejercicio en sí esté mal, ni que alguna forma de ejercicio de la violencia esté invariablemente mal. ¿Por qué? O sea, es parte El acto del- violento es el parto. O sea, todos nacemos a través de un acto violento. El parto significa que uno se parte, el cuerpo de alguien se parte para que la vida dé paso. O sea, si para vos eso es violencia y eso ya moralmente te parece mal, Claro, hay que moralizarlo menos. hay que volver a la ética. Ellos tienen la moral, nosotros tendremos que volver a la ética del bien y el mal. Ellos tienen la moral como política de Estado, nosotros tendremos la ética. Porque todo funciona con la lógica del enemigo, no estamos pudiendo salir de eso. Y bueno, si no podemos salir, tratemos de entrar, ver cómo funciona y después a ver si hay alguna línea de fuga. Pero hay que entrar en la discusión, hay que empezar a pegar, hay que empezar a tratar mal y hay que empezar a bancársela un poquito más. Bueno, Me parece. como estoy conciliador diría, por empezar, no tener vergüenza, no arrancar con la vergüenza. Basta, ojalá no sea director, ojalá hubiese venido hoy como en otro plan
Mundial, chau, a No, tirar no, palos, está bien, decir con nombre y eventualmente está apellido, bien, no, sí boludo, coincido, dale. eventualmente está bien. No, Ya no, está. no hay que moralizarlo, no hay que enamorarse de los instrumentos, No. no hay que enamorarse de los instrumentos, hay que Por eso pensarlos desde marchar otro capaz lugar. hay que dejar de hacerlo Claro, por un capaz tiempo. que sí, capaz que no es la marcha, ¿viste? Capaz que es una intervención en un bondi, capaz que es, qué sé yo, u otro. Tirar huevos en la legislatura. Claro. Prender fuego en la legislatura, ¿se acuerdan cuando mataron a una piba y prendieron la de Ni Una Menos, prendieron fuego en la legislatura al lado? Y además Eso dejar de estuvo re tirarnos bueno. entre nosotros, porque a veces Sí. cualquiera que hace eso aparece uno que dice, no, bueno, y así pasa. Pero es No, que el ya está, peronismo- si se equivocaron los compañeros y se fueron, banquémoslo igual. Somos campo digamos, opositor. Fin. Y inventemos algo más Claro. bonito, pero no, claro. No hay crítica de que esto está bien, esto está mal, Claro, esto se hace, no se dale. hace. Podemos plantear otra cosa, pero plantear otra cosa es hacer. Claro, o sea, es salir a la hacerla. calle y Sí, hacer, sí, performatear algo. Bueno, probemos cositas, dice. como dice Martina, pero creo que lo del pasamontaña lo pueden estar esperando. Nos acorralan y O podríamos ponernos unas Nos tienen máscaras o estudiados, hacer como Cornejo. Viste, no sé, nosotros tiene pusimos una máscara de una- Cornejo. una Todos con foto máscara de Cornejo. Cornejo. No, pero con máscaras copadas como de silicona. De Cornejo. Yo ahora me voy a viste que sacar mi Cornejo propia tiene la máscara y voy a cara parecer así. Pichetto o Monzón. ¡No! Vine así, saco, no Qué era yo. horror. Es que yo en realidad, y te sacás la cremallera Claro. y haces así. No. Pero hacernos unas mascaritas de última, como copadas, como más onda, no sé, ¿qué pasó con dónde están las rubias? ¿Viste que se hacían esas cosas? ¿Por qué no tenemos nosotros algún manejo de la tecnología? Mi hermano tiene una impresora 3D. No sé si con filamento podemos llegar a hacer alguna cosa, pero o alguna deformidad, o que en la cara como que no sea esta mi cara, que se vea completamente tomada perfecta para el reconocimiento facial. Ves algo que está mal, un ojo desencajado, un pedazo de algo, pero no pintado, algo como cyborg, ¿me entendés? Como hacerte un pedazo, soy una máquina, bueno, un pedazo de máquina acá, pedazo de Lego, no sé, alguna cosa que rompa un poco con la lógica porque es muy fácil salir a la calle bien, con la carita, todo desarmado, todo con el pelito atado, ¿no? Probar de última, capaz no recagan y es peor. Lo vamos a plantear, lo vamos a llevar a la reunión. A la reunión, dale. A la reunión, el Comintern, el Sobintern que tenemos nosotros todos los fines de semana, a rosquearla. Bueno, Gaby, te agradecemos mucho la visita. No sé si querés agregar algo, te ha quedado algo sin decir. No, ya dije 2 millones de cosas, ¿no? Ya está, gracias. Gracias a ustedes por Bueno. la invitación. Sí queremos, no para hacerte sentir mal, pero sí Pero queremos sí. destacar que el viernes pasado tuvimos un invitado Ajá. que trajo la picada más grande. Ah, mirá vos. Ajá. O sea, no, te voy a decir al revés, no le sobró nada. A mí no me han convidado nada de esa picada. Claro. Nosotros acá no lo esperábamos, pero ya como se sentó un precedente. Impresionante, no sabía que había que... No sabía. Nos vamos a enamorar de ese que código. traer algo. Así que lo pueden traer. Ahora bien, también tuvimos una no invitada, que entonces en ese caso, Claro. una invitada no invitada, que en ese caso nos lleva a agradecer que se haya que- cumplido. claro, que por lo menos vine, presencia. claro. En el dorado camino del medio. Bueno, ¿ves? Era eso, era Monzón. Bueno, nos vamos. Bueno, gracias, che. Si les parece bien. Dale, nos vamos. Muy bien. Bueno, nos seguimos con Real Malicia la semana que viene. El miércoles nos vemos a las 5 de la tarde. El miércoles en Real Malicia PM. Chau. Abrupto así el corte, pero A no ver, sé, yo ahí música, si nada, quieren no. decir algo, no dicen nada. No, muerte, no por paso. Marchame esta, boludo.